Interesante. Mi nombre es Ángel Calle, participo en diversas experiencias de cooperativas, mundo de Cogerte, la Cámara de la Gente y demás, pero aquí estoy más por mi vinculación con la universidad y con un grupo operativo. Ahí el grupo operativo se llama Cultivando Agua y tiene 3 temas fundamentales. Vamos a trabajar 2 años. El primero, el que vais a ver aquí, es tener una fotografía de qué ha ocurrido en los 50 últimos años y cuál es el conjunto de producciones, el tipo de producciones que estamos teniendo ahora. ¿Qué modelos de producción agroganadera, no solo de cerezos, están teniendo en el valle? Una buena fotografía para poder, que ahora lo vamos a seguir trabajando, evaluar la viabilidad económica, la viabilidad ambiental, los requerimientos, estrés escenario del mercado de las diferentes opciones que vais a ver. Previamente eso, y agradeciendo mucho a Leo y Román, que han sido los artífices de esta investigación. Nosotros con Ecogerte, el profesor Samir aquí de la Universidad de París, hicimos un convenio y han estado 6 meses trabajando bajo ese convenio, ya lo contarán, 90 personas, una imagen creo que bastante amplia, una fotografía buena. Y como yo lo decía ayer en las casas, que yo soy de las casas del Castañar, uno de los objetivos, entre otros muchos, es sacar las conversaciones que tienen los hombres en los bares y meter estos debates un poco de la fotografía productiva en, sobre todo, las cooperativas, en nuestras producciones, de hacia dónde queremos ir. Y para eso lo importante, aquí no vamos a dar recetas, no queremos ir, eso no nos corresponde a nuestra cultura. Pero sí, esta es la fotografía y a partir de ahí hay que evaluar posibles presiones del mercado, cambio climático, fertilidad, bla, bla, bla. Eso va a ser parte del debate porque ellos, tanto Leo y Román, que son muy participativos, yo les agradezco mucho que este tipo de investigación se han volcado mucho en recoger el testimonio, el muestreo se haya hecho con explotaciones reales y opiniones y las voces de la gente. Entonces, como digo, es la primera parte del proyecto Cultivando Agua, retrato del Valle del Jerte en la actualidad, para poder decidir hacia dónde vamos. Y luego hay otras 2 patas que irán llegando. Una es la pata del agua, tipos de regímenes de lluvia que cambian, comunidades regantes más establecidas, en otros sitios no, luego requerimientos de cambios de diversificación, de liga. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el agua cuando también el agua no es solamente un insumo necesario en la agroganadería, el agua de boca, la industria, el turismo, el procesamiento de la cereza? O sea, hay otros agentes requiriendo agua. Si cambian los regímenes de agua, lo mejor es tomar decisiones colectivas sobre cómo gestionamos ese agua. Es otra parte del proyecto y otra tercera pata es la pata de suelos, en el sentido de, como base de esa retención de aguas y esa base de fertilización y esa base, digamos, del futuro de las producciones, como lo van a explicar ellos, digamos, está el tema del manejo de suelos. Entonces, retrato de la agroganadería, de los modelos productivos, agua y suelos. En 2024-2025 nos vais a seguir viendo, incluso desarrollando esta investigación, pero yo le agradezco mucho pues, a ellos que hayan accedido en esta última parte de su estancia. Se nos van el lunes, han prometido volver, ¿a que sí? Vamos a hacer presión, tienen que volver porque les vamos a invitar a un foro del agua en 2025, a que detallen con más números todavía su investigación, la continuemos trabajando. Y bueno, sin más, pues agradecer también al Ayuntamiento y a las personas que estéis aquí, sobre todo a las que habéis participado en la investigación, porque estas cosas cuando van a ser muy útiles para el día a día de tomar decisiones. Leo Román, pues cuando queráis. Bueno, pues antes de empezar, pues muchas gracias por estar aquí. Vamos a hacerlo sin micrófono, así que si alguien no nos escucha, si queremos que subir un poco el volumen, nos dicen, si se quieren adelantar contigo, lo que sea. Y pues para empezar nos presentamos, somos Leo y Romance, los estudiantes de la Escuela de Agronomía de París, y estamos aquí para hacer nuestras prácticas de fin de estudio y que se basan con entrevistas con personas de aquí, del Valle, para entender cómo funcionó la agricultura en el pasado, pero también para entender cómo funciona ahora mismo. Bueno, pues explicar un poco la metodología. Todo se basa en entrevistas, que fueron 80 en nuestro caso, entre entrevistas con agricultores mayores y agricultores activos y activas, para poder entender tanto la historia, es decir, cómo se han ido transformando las explotaciones agrícolas, cuáles han desaparecido, por qué, y luego qué está ocurriendo ahora
cuáles son los tipos de explotaciones que existen, cómo funcionan, las estrategias que tienen y cómo interactúan entre ellas. Entonces, eso. Vale. Y también sí. Y lo otro, el valor que tenemos es también rescatar, pues, como decía Ángel, la opinión, la palabra de la gente y cuáles son los problemas que están enfrentando. Y para empezar vamos a daros como un poco la historia antigua del valle, como cuáles fueron las civilizaciones que hubo en el valle y que han aportado también al valle. Primero fueron los metones, un pueblo agroganadero que llegó con cabras y cereales aquí en el valle. Y después fueron los romanos que llegaron con el cultivo del castaño, pero también de la cereza, del olivo, de la vid y en la técnica del arado. Luego hubieron los árabes, claro, que cambiaron el paisaje a hacerlo un poco más como lo conocemos ahora, con las terrazas, ya las primeras obras hidráulicas, la técnica del injerto, que es ahora importantísima en el cultivo de frutales, y luego frutales también, limones y naranjos. Y luego, por último, llegaron los cristianos. Primero se implementó durante 5 o 6 siglos un monocultivo de castaño, y ya más tarde llegó el cultivo de la batata y de las cebollas, que cambió los modos de alimentación de la población aquí. Y para continuar, vamos a deciros como un poco la evolución del paisaje sobre los 2 últimos siglos y también la evolución de las explotaciones que había en el valle. Para empezar, estamos hace 2 siglos en el valle, cuando el monocultivo del castaño era presente sobre todas las laderas del valle. Son como los árboles que son en marrón. Había también muchos bosques de roble ya, y una especialización en el fondo del valle sobre el cultivo de las cereales. Había más de 1.600 hectáreas de cereales en el fondo del valle y también prados para más vacas. Y en las partes del monte, que son en verde, había muchos rebaños de cabras, de vacas y también de ovejas para la vaca. Y durante el siglo XIX hubo 2 cambios enormes. El primero fue la desamortización, con leyes que han privatizado el monte. Como que antes eran pastos comunales donde las personas que tenían rebaños podían ir y hacer pastorear los rebaños, y con estas leyes se privatizaron estos campos y este monte. Después hubo también la llegada de la tinta, con una reproducción muy fuerte de las castañas aquí en el valle, que fue como reemplazado por el aumento del olivar y de la viña para hacer aceite y vino de pitara. Y para el consumo de casa se introdujo la patata para alimentarse. Luego hacemos un salto grande ya al 1950, que fue el máximo de población del valle, que luego ya fue creciendo, y en que ya se puede ver que hay muchos frutales en el fondo del valle, en ciertas partes de las laderas, y viñas al lado de gente. ¿Qué es lo que pasa con las explotaciones agrícolas? Aquí en los pueblos del fondo hay 2 tipos de cabreros: los que tienen parcelas ya, que tienen su propio rebaño y que ya tienen frutales, y los que empezaron con solo un rebaño y sin tener parcelas de frutales. Están los que son mayoritarios, que tienen una actividad de policultivo con varios frutales, con cereales de autoconsumo, patatas, huerta, y con algunos rebaños pequeños de, bueno, 1 o 2 cerdos, 1 o 2 cabras, 1 o 2 vacas. Y luego ya hay algunos que están especializados en la cereza, en el fondo del valle. Hay también jornaleros que trabajan a veces para otros modelos que ya están en déficit de mano de obra. En el 1970 ya se puede ver un cambio, se han ido reemplazando muchos olivos por cerezos, sobre todo en los pueblos del fondo del valle, pero ya un poco en las laderas, y han ido desapareciendo ya en parte los campos de cereales que existían para el consumo de casa. En las explotaciones hubieron ya los primeros cambios, siguen los jornaleros.
ya hay todavía explotaciones de cereza. Los de cultivo ya se transforman en parte en cultivo de cereza, que sea más grande o combinándolo con otro trabajo. Los cabreros que no tenían parcelas ya invierten en parcelas para empezar a tener capital de frutales. Los que ya tienen parcelas siguen con ellas. Y ocurre otra cosa, que es el éxodo rural, que quita mucha población y mano de obra del valle y que introduce nuevas formas de valorizar la tierra, que son el hecho de coger la tierra a medias, porque ya se disponibilizan tierras y vienen contratos más interesantes para los medieros para cogerlas. Luego, ¿qué pasa? Entre el 1980 y el 2000 siguen los obreros, los medieros también, y ya se van un poco cambiando los modelos de cereza. Se diversifican los modelos de cereza y hay ya cabreros que abandonan en parte la actividad ganadera para dedicarse al cerezo, porque ya entre estas dos fechas llegaron leyes europeas que obligaron a legalizar la venta de queso, de leche y de no matar el cabrito en casa, sino que matarlo en un matadero. Y entonces eso limita mucho la actividad ganadera. ¿Y qué pasa por fin? Pues ya se diversifican mucho los modelos de cereza. En estos años, ya desde el 90, pero más para adelante, aparecen muchos almacenes de cereza en los pueblos del fondo, que ya tienen más superficie que muchos otros modelos. Siguen modelos que combinan la actividad de cereza con otro trabajo. Varios modelos siguen de cereza con una superficie media y con acceso a ciertos pisos agroecológicos. Y hay gente ya que se dedica a tener fincas grandes y que a veces diversifica un poco sus cultivos hacia la castaña, la ciruela, estas cosas. ¿Qué pasa en los pueblos de las laderas? Es una historia un poco diferente, porque había aproximadamente lo mismo en los años 50, pero sin explotaciones ya especializadas en el cultivo de la cereza. Esta especialización llegó más en los años 70, 80, con algunas personas que eran o cabreros privados, que tenían sus propios rebaños, o personas que venían del policultivo y de la ganadería. Después, en los años 2000, hubo como el fin de los cabreros comunales y de los cabreros privados, que ya no existen en los pueblos de las laderas, pero como una diversificación sobre el cultivo de los frutales. Personas que se diversificaron hasta frutales como de higos, de aceitunas y de cerezas también. Personas que se especializaron sobre el cultivo de la cereza y también personas que asociaban el cultivo de la cereza con un otro trabajo a tiempo completo, a tiempo parcial. Siguen también los melleros, que también existían en los pueblos de laderas, y los jornaleros. Y ahora lo que se ve más en los pueblos de las laderas, como de Casas de Castañar, entorno, hay muy poco ahora vaqueros que tienen también parcelas, hay como 5 o 6 en Casas de Castañar, por ejemplo. También hay personas que tienen frutales diversificados, como castañas, y todo eso. Personas que han comprado muchas parcelas en los últimos 20 años y que tienen grande superficie en total. Personas que tienen un acceso a diferentes altitudes también, que tienen como una repartición de todas sus fincas sobre la ladera. Y también personas que alquilan más parcelas que lo que tienen con propiedad. Y siguen también personas que tienen cereza y también un otro trabajo al lado, que puede ser como en Madrid, pero también en Plasencia. Y siguen también un poco de jornaleros. Bueno, y como resumen de estos cambios, porque los cambios en las explotaciones agrícolas han ido cambiando las actividades agroganaderas y el paisaje, pues se puede ver muy bien en fotografías desde satélites. Aquí es en el 1956 y aquí en el 2022. ¿Qué es lo que se puede ver primero? Pues ya aparecen aquí muchos campos de cerezo, no sé si los veis porque son muy pequeños, pero que van colonizando espacios que antes no eran de cerezos. Eso no lo he dicho.
es el llano que está encima del torno, las vaquerizas. Y entonces son, claro, espacios ya altos de 900.000 metros y se van colonizando por el cerezo. Se puede ver ya el cambio de sistema de cultivo del cerezo porque son más juntos, ya los cultivos son más densos. Aparece el riego en el 90, que primero es por tomando agua de fuentes, de arroyos, de gargantas, pero que luego aparecen las comunidades regantes que podemos ver con las chacas que existen arriba. ¿Y qué otro cambio hay? Pues el fin de la ganadería o la disminución enorme de los rebaños caprinos y vacunos, que cambia el paisaje en las partes altas de las laderas. Se ve que el bosque que antes era muy abierto, ahora es muy denso y muy cerrado. Y claro, eso cambia completamente el paisaje y la posibilidad de aprovecharlo. Ahora, en estos cambios de aprovechamiento del paisaje, ha ido también cambiando la autonomía en capacidad de fertilizar sus propios campos. ¿Qué pasa en 1950? Pues están los mismos ecosistemas, el monte, prados más altos, de sillas ya en las laderas, los prados que están al lado del río Jerte, prados de siga en las laderas, y luego están los cultivos de castañas, aceitunas a veces con patatas debajo, cerezas, higos, las huertas, leguminosas, a veces cereales debajo de las cerezas. ¿Qué es lo que pasa? Pues el ganado permite aprovechar los ecosistemas. Las cabras van a pastar al monte, los cerdos se alimentan de las cerezas malas y van a comer las bellotas en la dehesilla. Las mulas o los caballos comen de los prados de siga o de los prados del fondo del valle. Y todo esto genera estiércol, que se incrementa con hojas de roble que también vienen en el monte y que permite repartir materia orgánica en las huertas y en las patatas primero, y si da para más, pues también en los frutales y en otros cultivos. Además de estos movimientos, digamos, de materia, están la forma de mantener la materia orgánica y la fertilidad de los campos por el barbecho y el arado. El arado que permite enterrar la materia orgánica, renovar la materia orgánica, y el barbecho que deja reposar la tierra unos años, o por el cambio de cultivos y la complementariedad entre los cultivos. Ahora en 2020 cambia todo porque, pues claro, ya hay más campos de cerezas, han ido desapareciendo los de leguminosas, de cereales y de patatas para muchos. Se han ido colonizando espacios como el monte y la dehesilla, y de ganado casi no queda nada, a veces algunos cerdos que se alimentan pues todavía con algunas cerezas, pero también mucho con pienso que se compra en el almacén o en la cooperativa. Y eso genera todavía unas pequeñas cantidades de estiércol que se ponen muchas veces, solo dan para la huerta y no dan para más. Y pues aparte de eso, para fertilizar los campos se utilizan abonos y a veces también estiércol, pero que viene de fuera, que ya se compra en la cooperativa, en almacenes o con personas que lo traen de fuera. Entonces ya se ve en estos cambios de aprovechamiento pues la forma en que ya no se utilizan tanto los ecosistemas y ya no hay tantos movimientos de materia orgánica, sino que ahora dependemos mucho de fuera para poder fertilizar las parcelas. Y ahora lo que vamos a ver es cómo los agricultores del país se adaptaron de una manera muy fina y rápida a los cambios de mercados que hubieron en los últimos 70 años. Primero, un gráfico con euros actualizados, es decir, que son precios de los años 80 que hemos puesto en euros de ahora, contando la inflación. Lo que se puede ver es que en los años 80 llegaron nuevas variedades que se compraban mucho más caro que las antiguas. Es decir, que la van y la burla que llegaron a mediados de los años 80 se compraban aproximadamente a 3 euros de ahora, mientras que las otras variedades tenían como un precio medio de 2 euros. Lo que se puede ver es que gracias a los intercambios de espigas entre los agricultores se implementan nuevas variedades en los campos de cereza
que permiten acceder a mejores precios, pero también a calibres mayores y también con cerezas que a veces son más tempranas y que tienen mejores precios. Eso es la evolución de las variedades que había en el valle. Empezamos en los años 50, cuando se cosechaba aproximadamente 10.000 toneladas de cerezas por año. Había solamente variedades locales como de pico colorado, pico limón, pico negro, hambrunes, y durante los años 60, 70 hubo como un incremento de la superficie de cerezas en el valle. Pasamos de 3.000 hectáreas en los años 50 a aproximadamente 6.000 hectáreas en los años 70. Y eso fue gracias a con variedades locales. Lo que pasa es que entre los años 70 y los años 90 llegaron muchos cambios. El primero fue la entrada de España en la Unión Europea, que cambia como el acceso al mercado que tenía antes el valle. Antes, con variedades locales, se ponían en cestas con el hecho, se podían exportar en toda España, pero ahora, cuando España entró en la Unión Europea, se pudo exportar más fuera, como en Inglaterra y toda Europa, con camiones frigoríficos. Y llegaron nuevas variedades que tenían un calibre mayor, como primero la Van y la Bola, pero también después, en los años 90, la Lápiz y nuevas variedades como la Risco, la Bola, la Oliro. Y gracias a estas nuevas variedades, pero también a la práctica del riego, a una mayor utilización de abonos y a la llegada de la poda en los años 80, se pudo aumentar de una manera enorme la cantidad de cerezas producidas aquí en el valle, hasta aproximadamente ahora 40.000 toneladas de cereza por año. Ahora, pues vamos a hacer una pregunta después de todos esos cambios. Lo que muchos nos han dicho en las entrevistas que hicimos es que hoy día se necesitan más hectáreas para una persona poder vivir de ello. ¿Y eso por qué? ¿Por qué pensáis que ha podido ser este cambio? ¿Por qué se necesitan muchas hectáreas hoy día y que antes no se necesitaban tantas para vivir? Porque el valor del fruto no es el mismo. ¿Para? Porque el valor del fruto no es el mismo. Y los gastos se han disparado. Yo creo que ahí está bien. Antes has dicho tú muy claramente que se están vendiendo cerezas a 3 euros. Ahora ya difícilmente se puede conseguir a 3 euros. Tiene que tener un muy buen calibre. ¿Otras ideas? Escucho a la gente hablar. ¿Sí? Lo importante, porque la relación de precios con relación de coste es distinta como era el coste, y además ahora es que consumimos mucho. Eso es lo que nos consumo. Y porque también Digo, a nivel está de... por todos sitios, no solo aquí. Y la producción que habéis detallado ahí, que ha crecido muchísimo, tanto en superficie como en calidad, no ha sido solo a nivel del valle, ha sido a nivel mundial. Entonces tenemos muchos competidores también. Antes tenía mejor un caballo, ahora tenemos en casa, o sea, tenemos ahí los coches, tractor, los atomizadores, o sea, un montón de gastos que va a ser todavía. El producto valía no es. Bueno, pues lo habéis dicho más o menos todo, pero lo del precio es verdad que es algo interesante porque cuando miramos los precios como se vendía en el principio de la especialización, tampoco eran muy altos. Lo que ha mostrado Leo ahora han sido las nuevas variedades cuando llegaron, pero se veía que las medias eran más alrededor de 2 euros y a veces por debajo. Aquí están los precios actualizados del 1965, entonces en euros del 2023, o sea que se pueden comparar con los precios de ahora y pues no se ven muy altos tampoco, era más por debajo. Y bueno, estamos trabajando en hacer una curva de precio entera para también ver la evolución, pero no la tenemos aún. Y lo otro es lo que habéis dicho, pues el aumento de los gastos. Aquí también son resultados provisorios, pero se puede ver que entre el 1980
y ahora que esa es una finca temprana y esa una finca tardía, pues primero aumentó lo que es el ingreso total de la parcela, aumentó mucho, también porque aumentó un poco el precio de la cereza y porque las tempranas se venden mejor y las tardías sacan mucha cantidad. Y lo otro que ha pasado es un incremento de gastos, que es lo que vemos en amarillo. Antes representaban el 6% del ingreso total, ahora del 12 hasta el 15%, según los cálculos que hemos hecho. Los gastos de materiales, que son las amortizaciones calculadas en lo que se puede usar el material, han también triplicado, que estaban en el 2% antes, ahora están más bien en el 6%. Luego, otro que no sé si se puede considerar como un gasto, porque eso ya es, digamos, riqueza creada, pero para el agricultor sí que es un gasto, que es la mano de obra. Eso también ha incrementado mucho. Antes representaba el 5%, porque claro, como hemos dicho, la cereza permitía aprovechar la mano de obra familiar, que era más abundante que ahora. Y hoy día pues se tiene que parar más gente para cosechar la cereza, y ha pasado del 10% al 20% en las tardías, porque claro, hay mucho volumen y un pico de producción muy importante. Entonces, al final, aunque haya incrementado lo que se saca de una hectárea, pues claro, lo que se queda, digamos, en el bolsillo del agricultor no ha subido tanto, pero como decíais, pues las necesidades son mayores, entonces claro, se necesitan más hectáreas. Y además de necesitar más hectáreas, pues se pueden trabajar más hectáreas porque se necesita menos tiempo en una hectárea, porque ya no se tienen que ir a cosechar los helechos, se cosechan más rápido los árboles que están más bajos, y ya no se tienen ya que clasificar a mano. Bueno, en ciertos casos sí todavía, pero para los que vienen a la agrupación ya no. Entonces, claro, hemos ganado mucho tiempo y hace que podemos tener más hectáreas por persona. Y ahora una última parte sobre el riego, para ver las estrategias que existen ahora en el valle y también la escala de inversiones que cada una requiere. Primero, hemos hecho como cálculos para ver cuánto cuesta de regar una parcela de 1 hectárea ahora, como de material que se necesita para regar una parcela de 1 hectárea, luego aproximadamente 1000 goteros por hectárea, 4000 metros de gomas, también codos, empanes, reductores de presión, y eso llega a una amortización anual para la parcela de aproximadamente 140 euros por año y por hectárea. Pero después hay como el punto de cómo acceder al agua, cómo almacenarla y cómo repartirla en la parcela. Y aquí hay varias estrategias y inversiones que se pueden hacer. La primera, que fue la más antigua que se hizo aquí en el valle, fue de tomar agua desde las gargantas con gomas. Ahora necesitan como gomas siempre, pero también como depósitos para almacenar el agua y también programadores para repartir el agua en la parcela. Esto permite un acceso según la cantidad disponible en la cantidad de agua, porque hay muchas gargantas que se secan durante el verano. Y eso cuesta aproximadamente 440 euros por año y por hectárea. Una segunda inversión personal que se puede hacer es el pozo, que ahora utiliza también placas solares y pompo para bombar el agua hasta la parcela. Hay que almacenar también el agua con depósitos y se necesitan también programadores. Y como los pozos son mucho más caros que poner una goma en una garganta, es como una amortización anual por hectárea de aproximadamente 1000 euros por año, pero permite un acceso casi continuo al agua durante el año. Y la última versión de cómo tener agua en su parcela son las comunidades de regantes, que casi todos conocemos, que son inversiones pero comunitarias, que requieren como balsas, redes de distribución, charcas, arquetas, y que hay que pagar aproximadamente entre 90 y 150 euros por año. ¿Más? Depende de si una comunidad de regantes está haciendo muchas inversiones en charcas y todo eso también.
y eso permite un acceso limitado al agua para un riego deficitario. Ahora, las estrategias de riego en términos de cantidad. Pues la primera, que es, digamos, a la antigua, sería no tener acceso al agua en la parcela y regar solamente los 4 primeros años de la vida del cerezo. Corresponde más o menos al 1% de las necesidades teóricas del cerezo, que son en total 6 millones de litros. Y da, si lo calculamos en una media de 20-25 años de plantación, unos 40.000 litros por año de necesidad de riego. Luego está el más común, que es el riego deficitario, que muchos hacen, que corresponde al 10 al 15% de las necesidades del cerezo, y que son unos 400-600.000 litros por hectárea, como 8 por 8 litros por árbol, teniendo sobre 500 árboles por hectárea. Luego, después de eso, hay otros modos de riego que son menos comunes, digamos, que son los riegos de producción, es decir, dar mucha agua en primavera antes de cosechar la fruta, que suele ser para la fruta tardía, porque si no, no vale tanto la pena. Y luego pasar a un riego de mantenimiento en verano. Y eso corresponde ya a más de 4 veces lo que es el riego deficitario, porque podemos subir a 2.800.000 litros de agua. Y por fin están los pocos que pueden dar el 100% de las necesidades del cerezo, y que corresponde a unos 6 millones de litros, y que son muchas veces pues, 8 litros por árbol durante 3-4 horas, que sea en primavera como en verano. Todas estas estrategias no representan como personas diferentes, sino que una persona muchas veces tiene varias de ellas. Hay los pocos que tienen de estos modos, también tienen parcelas en secano muchas veces, porque siempre depende del acceso del agua. Y los que se pueden permitir hacerlo así, con mucha agua, o son los que tienen riego de una garganta y que se permiten pues, tomar mucha agua, o los que tienen pozos, a veces varios en una parcela, para tener, digamos, acceso ilimitado al agua. Eso, algo que nos ha llamado mucho la atención, es que hay gente que a veces tiene pozos, o que tiene acceso a gargantas, que tiene comunidad de regantes, y que riega menos de lo que puede regar. A veces gente que tiene posibilidad de regar con riego deficitario y que riega solamente como de secano los primeros años. O también gente que tiene pozos, que podría regar para la producción, tener más kilos y más calibre, y que solo riega como riego deficitario. Y eso pues es una de las cosas que nos llamó la atención, de por qué quedarse más bien ahí en un riego deficitario si hay un óptimo, y si no vale la pena regar más aunque tengamos el agua. ¿Cómo? No se acostumbre para los años que no hay agua. ¿Lo comprendiste? ¿Entendiste? Sí, que no nos acostumbremos y luego no hay agua. Bueno, pero sí que si hay gente, no sé si hay gente aquí que tiene pozos que podría poner más, que decide poner solamente pues un poco menos de agua para quizás tenerlo más estable. No sé si ha visto que es un punto óptimo. No sé, yo tengo pozo y está legalizado, pero muchas veces en castaño o en nuestra cosa, no por meter mucha más agua vas a tener más calibre. Vas teniendo una supervivencia del árbol que esté bien. ¿Vale? A partir de ahí, Madera, a partir de ahí madera. ¿me entiendes? Cuando estuvieron en Elena se probó, hay un déficit de agua, estuve en las cerezos, sobre todo cuando está el engorde o la castaña, 30 días antes es cuando tienen una necesidad. A partir de ahí hacen un riego ya de restricción casi. Porque ¿para qué vas a hacer? Más días, más eso, de supervivencia, se suele decir aquí. Vale. O sea que la gente ya tiene conciencia de que hay un óptimo que está por ahí y que luego ya no sirve pues gastar el agua si no va a seguir tanto. No, hay otros que parecen decir que no. No, hay gente que lo da igual, ¿no? Sí. Bueno. Sí, pero bueno, en principio sí que hay una base fisiológica. Si el árbol tiene más agua y no tiene parón estival en el desarrollo vegetativo, lo mete sobre todo en crecimiento. La floración, la fructificación es una respuesta de las plantas normalmente mejor
en cierto déficit que en plena disponibilidad de agua. Un árbol que lo esté pasando un poco más mete el esfuerzo en la reproducción, más que en el crecimiento. Muchas veces puede decir que es como el último jarratío que voy a dar, ¿no? El último esfuerzo. Y esa es una respuesta fisiológica que existe como tal. Si tiene un estado fisiológico muy bueno, tiende a crecer, pensando en producir en el futuro, ¿no? En cierto modo, si las plantas pensan. Entonces yo creo que sí, que el riego deficitario de verano sí posibilita tener árboles de menor porte y que entran en producción más pronto, y eso, bueno, tendrá su equilibrio que seguro que el agricultor de alguna forma lo está incorporando de manera intuitiva. Patrones, suelo, variedades, madera, objetivo, momento. ¿Alguna apreciación más, Elena, de lo que te ha observado en su año? En la misma parcela, Espera, sí. que no hace falta a lo mejor media hora y ahí la misma parcela. Que por la hora tiene bastante. El tipo de suelo, efectivamente. Eso No, sí que bueno, un poco frente a lo que ha dicho Gerardo y Jesús, en los trabajos que están realizados en la zona se ha visto que por riego deficitario y aplicando el agua en el momento crítico del árbol se mantienen las producciones o incluso son mejores aplicando el 100% de las necesidades del árbol. Entonces yo creo que me alegra conocer los resultados porque yo creo que se está aplicando un poco el trabajo que se lleva realizando en la zona durante mucho tiempo. Pero en otro mundo hay gente que se no, puede... pero muy poca. Sí, pero hay de todo, pero que al fin y al cabo yo creo que sí que es interesante los resultados de este trabajo, ¿no? Sí. Porque Vale, en esa nos línea. permite conocer un poco Sí, lo que la te Hombre, yo creo que son muy pocos los que, teniendo posibilidad de irse a los 2.800, se quedan en los... ¿sabes? Primero porque hay muy poca gente que tiene la posibilidad de los 2.800.000 de calidad. Que yo sepa, que yo sepa, ¿vale? ¿Por qué estamos en los 400, 600? Pues porque es que es lo que nos permiten prácticamente por medio físico y tal almacenar por aquí, ¿no? A nivel de, no de confederación, de medioambiental. Entonces estamos ahí y sobre esas posibilidades es donde se ha trabajado un poco también desde criterio y demás. Entonces yo digo que primero hay muy poca gente que puede regar más y no llega más, muy poquita. Y en esas dimensiones. Segundo, los pocos que hay que no lo hacen, entre comillas, es porque todavía hay, a nivel general, un desconocimiento, a pesar de la difusión que se ha hecho, de los momentos más necesarios de riego en el cerezo y tal. Aquí, culturalmente, siempre ha dicho, bueno, cuando se acaba la cereza, cuando viene el regar, cuando viene el verano, tal. Ahora tenemos que cambiar e irnos a regar en la época de maduración, porque es cuando es más interesante. Vamos a decir de maduración lápiz o maduración. Eso yo creo que primero hay poca gente y segundo hay desconocimiento para llegar a esa. Por aquí, eso y seguimos por aquí. yo sí veo el déficit ese, por ejemplo, la comunidad de regante, yo llevo tiempo diciendo que tenía que empezar. Aquí cuando nos da el agua, lo primero ya está poniendo cerca, a lo mejor. Al revisar las instalaciones no puede estar. Y el árbol tiene que tener, claro, luego qué pasa, la fotometría. Si llueve mucho, pues a lo mejor no necesita agua. Si no llueve, pues sí, pero es de la floración. De que empieza a vivir el centro tiene que tener agua. Yo ahora, por ejemplo, en verano, pues a ver si tiene que tener media hora, a lo mejor media hora tiene suficiente. Pero a lo mejor cuando está en flor y con la cereza tiene que tener dos. Eso es lo que hay que trabajar. Y dependiendo de la zona, no es lo mismo estar en los alcedros que estar en los amores, eso está claro. Entonces eso sí que había que trabajar a través de la comunidad de regante, que es lo que está funcionando. De que cuando empieza la floración, si no ha llovido suficiente, por ejemplo, tenía que empezar ya a funcionar el tema. Por cierto, en esa línea, y acabo, nosotros funcionamos con conocimiento de la humedad que hay en el suelo, porque ya hay muchas ondas y muchos sitios que se están estudiando, digamos, los riesgos de cerezo. Entonces, cuando llega el momento en que hay esa necesidad, nosotros estamos preparados para dar el agua a la Entonces hay agua abajo. Claro, tú no me puedes dar a mí 2 horas, ahora ya. No las hay. Creo que los argumentos están bien puestos y valen la pena. Elena, cerramos y continuamos. Sí, no, yo a mí me gustaría preguntar si realmente las dos próximas posibilidades de que tengan mucha disponibilidad de agua y que tengan es muy breve, es puntual o generalizado. Sí, muy puntual. Hemos visto uno de cada uno. ¿Eh? Hemos visto uno de cada uno. Claro,
Sí, y acabar. Sí, yo quiero decir algo al respecto, porque es una de las 3 cosas que quiero que se comenten algo. Efectivamente, y yo creo que se han hecho avances muy interesantes en lo de comunidades navegantes y que de alguna forma nos va a salvar a futuro del déficit, también está bien el déficit hídrico que tenemos, pero al mismo tiempo se ha abierto mucho la mano en la concesión de pozos, ¿vale? Y está dando mucha autonomía a determinadas explotaciones en tener los pozos, que está muy bien, pero no deja de ser quizás una forma de privatizar más el agua, o privatizar más el uso del agua. Y al final el agua es la que es. No hay la de pozo y la de arroyos, es la misma, que emerge más allá o corre más acá. No sé si a la larga, y yo me gusta tener pozos, pero a la larga sí que es algo que va a haber que tener en consideración, porque puede estar contribuyendo en la medida en que la Confederación es muy abierta a conceder pozos y muy cerrada a conceder agua de corriente, de arroyos. Entonces hay una cierta contradicción en la forma en que está manejando la Confederación las concesiones de agua y puede generar un conflicto a futuro. Entonces simplemente tenerle ahí presente, y no sé si la comunidad de regantes debería aspirar a tener un cierto contabilidad del agua que se usa a través de los pozos. Yo lo dejo ahí. Nosotros lo que vamos a poner son fotografías para ver dónde estamos, y ahí, ahora después, en los espacios convenientes, habrá que tener también los debates. Vamos a ir por un poco modelos de producción, ¿no? Bueno, ahora pasamos a la parte de lo que es lo más central que hemos hecho en nuestro estudio, que ha sido ver un poco cuáles son las estrategias de cada tipo de explotación y la diversidad que existe hoy día en el valle. Pues empezamos con un modelo que hemos visto mucho en los pueblos de laderas, sobre todo, pero que también existe en el fondo, que es una agricultora que tiene fincas muy escalonadas, desde abajo, desde los 400, 450 metros, hasta los 1000, 1100 metros a veces, y teniéndolos en casi cada altura para tener pues una cosecha muy seguida y repartida, y necesitar menos pues obreros en el momento de la cosecha. Eso corresponde a una superficie de, bueno, entre 4,5 a 5 hasta 8 hectáreas. Y claro, es como un tipo que ya es mecanizado, tiene tractor muchas veces, y le permite sacar una media de kilos, bueno, como no sé, 50, 70 kilos. No, se lo he hecho. Sí, más bajo. Y pues vamos a presentar un poco la metodología que vamos a aplicar como para tener resultados más finos en los próximos meses. Es como vamos a modelizar las explotaciones que hay aquí en el valle. Para modelizar una explotación es un conjunto de parcelas a varias altitudes con varias variedades en cada finca. Y lo que vamos a hacer es tener sistemas de cultivo que representan cómo funciona una parcela. Por ejemplo, un sistema de cultivo con cerezas tempranas y de media estación, o un sistema de cultivo con cerezas tardías, por ejemplo, la látex. Y después, para tener como el sistema de producción, vamos a juntar varias superficies de cada sistema de producción, que va a tener cada uno sus gastos, como de gasolina, de abonos, como también de trabajos, de días de trabajo, y también de ingresos, sobre como la cantidad de fruta que se puede sacar de una parcela, pero también con los precios que corresponden a cada calibre y a cada fecha. Así tendremos el producto de la explotación. Es como cuál cantidad de dinero se puede generar de todas las parcelas que cada uno tiene. Y después de eso hay que descontar los gastos de abonos, pero de gasolina y todo eso, para tener el valor agregado bruto. Y a eso hay que descontar también las amortizaciones de material, de naves, de máquinas, para tener la barra, que es el valor agregado neto, que es la riqueza producida por el agricultor. Después hay que descontar los salarios de la mano de obra, y así llegamos a la remuneración agrícola, y podemos como ver cuáles son los agricultores del valle que tienen como más dinero gracias a la cereza y los que tienen menos. Eso nos permitirá entonces comparar con más datos los distintos modelos que existen, pero vamos a seguir presentando las estrategias.
Después de esta que está especializada en la cereza, existen otros que están especializados en la cereza, pero que ya son más de los pueblos del fondo y que no tienen acceso a todos los pisos agroecológicos, sino que solamente a ciertos. Los que tienen solo de media estación, la mayoría de las fincas entre 500 y 700 metros, y que en este momento van a tratar de escalonear mucho dentro de las fincas. A lo mejor tendrán más variedad de variedades dentro de las fincas, y que van a tener que tener un poco menos de superficie, porque si no, con más superficie tendrán ya un pico de producción muy importante. Y por eso están en más bien 4 o 6 hectáreas a veces. Luego están los que hacen lo contrario, que apuestan más para lo temprano o para lo tardío, es decir, tener solamente, o sea, casi solo de temprano para tener los precios que son más altos, aunque no sea una cosecha muy segura y sean cantidades más bajas. Por lo contrario, apostar mucho por lo tardío, que son fincas que producen mucho, a veces muy altas, y regar a veces más en este sentido, tener a veces riego de producción como lo hemos presentado antes, y también cosechar sin rabo para los que pueden vender al almacén, que permite sacar más kilos de las fincas tardías. Luego están los que también hemos visto en los pueblos de ladera, que tienen ya más superficie, que andan por los 13, 17 hectáreas, y que ya tienen más fincas mecanizadas, es decir, que pueden entrar con tractor para poder gestionar más fincas siendo poca gente, y que las tienen también muy escalonadas, pero claro, tienen un pico de mano de obra ya más alto y apuestan un poco más por radapios, que les da mucho volumen. Luego, después de los que están especializados en la cereza, están los que todavía tienen una diversidad de cultivos. Eso lo hemos visto más bien en los pueblos de las laderas, que son más diversificados, tienen cerezo, pero también aceitunas, castaños y higueras, y menos hectáreas, como 2 o 4 hectáreas, para poder solamente hacerlo con la mano de obra suya, familiar, a veces con apoyo, pero con muy poca necesidad de mano de obra, y tener una campaña de cosecha que es mucho más larga, que empieza de la cereza y termina en diciembre con la aceituna. Luego está otro tipo de fruticultor que es muy distinto, que apuesta por parcelas muy grandes, que son de 5, 8, 10 hectáreas a veces de parcelas, que las tiene muy preparadas para entrar con tractor también, y que allí a veces es más diversificado también y tiene más volúmenes de castañas, o también apuesta por la ciruela para diversificar un poco. Y dentro de esas parcelas grandes, en vez de tener una sola variedad, tendrá varias variedades para igual escalonear la producción y poder necesitar pues mano de obra, pero no tanta como podría ser para una superficie tan grande. Luego, otro tipo que tiene parcelas grandes son las personas que tienen un almacén propio para vender solamente sus propias cerezas o también para vender las de otros, y que entonces tendrán, bueno, pueden desarrollar los 6, 7 hectáreas hasta los 30, 35 hectáreas, y que tendrán varias fincas de como 5, 8 hectáreas, y que apuestan también mucho por el lápiz porque da más volumen y permite, pues claro, poder sacarlo a través del almacén. Y eso entonces implica un pico de producción muy alto muchas veces en junio o julio, que entonces pide más mano de obra para este momento de la cosecha. Y como lo hemos dicho antes, siguen existiendo en el valle vaqueros y cabreros que tienen frecuentemente al lado también frutas, pero en poca superficie, porque como tienen la ganadería como actividad principal, no pueden tener mucha superficie de fruta durante la cosecha. Los vaqueros tienen aproximadamente 50 vacas de razas mixtas entre Charolais, Limousin y Morucha, y los cabreros siguen teniendo como rebaños de cabras de Verata, pero hay muy poco ahora, hay como 6-7 personas que tienen cabras en el valle, que tienen rebaños aproximadamente de 300 cabras y que se dedican a vender o la leche o el queso y también cabritos lechados. También en el valle hay muchas personas que tienen
un trabajo al lado durante como toda la semana, que viven fuera del valle, como en Madrid, por ejemplo, y que tienen pocas fincas que se pueden manejar durante los fines de semana. Y al lado de estas personas, hay también personas que trabajan desde aquí, el valle, que pueden trabajar en los pueblos del fondo o en Plasencia, y que tienen un poco más superficie, entre los 2 y los 4 hectáreas, y que como manejan las fincas durante las tardes o durante los fines de semana. Y también hay algunos jornaleros que siguen existiendo en el valle, que trabajan en fincas más grandes durante como todo el año y que a veces tienen pocas parcelas para enfocar. Y eso fue como una manera de organizar todos estos modos de producción sobre un nivel de capital y de producción de cereza. Y un otro modo de ver estos modos de producción es también de ordenarlos sobre la necesidad de mano de obra. Por ejemplo, las personas que tienen un trabajo a tiempo medio o a tiempo completo, pero que trabajan en el valle o en Plasencia, no pueden cosechar la cereza como solamente con ellos. Tienen que tener o medieros o obreros durante la cosecha y tienen una necesidad de obreros muy fuerte durante la cosecha. Al lado de estos hay también los almacenes que tienen grandes superficies y que tienen que tener obreros para cosechar la cereza, pero también a veces para escoger la cereza en los almacenes. Después hay las personas que tienen mucha superficie en los pueblos de las laderas y que por eso tienen que tener obreros durante la cosecha. Y como subimos en esta escala, hay las personas que no necesitan obreros durante la cosecha, como los fruticultores pequeños, como lo ha dicho Romance, que tienen una cosecha muy alargada sobre como entre mayo hasta diciembre, o también las personas que son de fines de semana y como tienen muy poca superficie, tienen como 2-3 semanas de vacaciones durante la cosecha y es suficiente para cosechar la fruta. Bueno, pues eso después de presentar un poco las estrategias que existen, lo que os queremos preguntar es ¿cómo veis la posible complementariedad o a veces competencia que pueden existir entre ciertos modelos y cómo veis que interactúan todos ellos? Luego haremos la pregunta de cuáles tienen más viabilidad en el futuro inmediato y cuáles tienen menos viabilidad, que es la pregunta para ver qué es lo que hay, pero ahora estamos viendo que esto es lo que hay, es la fotografía donde hay que enseñar el muestreo y donde luego más adelante vendrán numeritos de viabilidad económica, necesidades y tal, que es lo que estamos trabajando. Por aquí, sí, perdón, pero una aclaración. Simplemente sobre la 80, anotaciones que habéis hecho estos datos. Sí, es tipologías. Ahora se procederá a evaluar estos modelos, todavía no hemos llegado ahí. Sí. No, yo era por romper un poco el nombre. Además, comentábamos ayer un poco en las casas también, ¿no? Cuando uno ve esta fotografía de distintos modelos, lo primero que destaca es una cierta fortaleza, ¿no?, que tiene el Valle del Jerte en ese sentido. Cuando uno analiza otros territorios agrícolas, al final caben muy pocas tipologías de agricultura y de agricultores. Frente a aquí, que por distintas razones, muy probablemente porque la cooperativa tiene capacidad de alojar a muchos pequeños modelos, pues está permitiendo que exista mucha tipología de agricultor, con muchas casuísticas, con más o menos dedicación, con más o menos disponibilidad de tierra, y de alguna forma todos han tenido viabilidad hasta la actualidad. Cosas que en otros territorios, la mayor parte del territorio de montaña, no queda agricultura directamente. Entonces, probablemente esa posibilidad viene dada por la existencia de una estructura de cooperativa importante, ¿no? La cuestión es si con los escenarios futuros todos esos modelos van a poder seguir habiendo o van a empezar a desaparecer el que compatibiliza ganadería con disfrutar o el pequeño de fin de semana y al final vamos solo a hacer tipologías de grandes explotaciones